La vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, ha falseado su currículum profesional. ¿Por qué lo ha hecho y qué nos indica todo ello sobre la política española? Veámoslo. Hace apenas 2 semanas, el pasado 5 de julio, Alberto Núñez Feijóo fue reelegido presidente del Partido Popular en su 21º Congreso Nacional. Y en ese mismo congreso, Alberto Núñez Feijóo elevó a la diputada nacional de apenas 33 años, Noelia Núñez, a la categoría de vicesecretaria de Movilización y Reto Digital. Pues bien, resulta que ayer nos enteramos de que Noelia Núñez había falseado, manipulado, tergiversado su currículum profesional. Decía contar con el doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y además con un grado en Filología Inglesa. Y resulta que al final ni tiene un grado en Derecho, ni tiene un grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, ni tiene un grado en Filología Inglesa. No ha completado absolutamente ninguno de sus estudios universitarios. Y que contaba con estos galones académicos es algo que ella misma había manifestado en el Congreso de los Diputados, en el Congreso Nacional del Partido Popular, en diversas instituciones privadas con las que colaboraba y también en diversas entrevistas en medios de comunicación. Ahora se excusa diciendo que nunca hubo intención de engañar, que fue una mera errata, una mera confusión, pero lo cierto es que esta simulación académica ha sido algo persistente a lo largo de su vida profesional. Y claro, este caso, que no es el primero que ocurre en la política española, ni en el Partido Popular, ni en otros partidos del arco parlamentario, pero sí tiene cierta reiteración en el propio Partido Popular. Este caso, bastante frecuente en la política española, de inflar los títulos académicos que ha conseguido el político de turno, engañando, por tanto, al resto de la población respecto a su trayectoria académica o profesional, es algo que merece cierta reflexión sobre qué nos indica y cierta reflexión sobre por qué se hace. Con respecto a lo primero, ¿qué nos indican este tipo de actitudes? Pues es bastante evidente, y es que, en términos generales, los políticos son unos mentirosos. Son personas que no hacen gala de la menor honestidad. Nos dicen, ante el público, ante la población a la que quieren engañar para que los vote, nos dice que son muy honestos, pero a la hora de la verdad, desde luego, no lo son. Y esta falta de honestidad, esta falta de escrúpulos, es algo que no solo se manifiesta o tiene lugar con respecto a su inflada titulación académica, sino que es un modo de actuar, un modo de vivir que caracteriza prácticamente todas y cada una de sus acciones diarias. Si te mienten en algo relativamente fácil de verificar, como es los títulos académicos que han completado, ¿cómo no te van a mentir muchísimo más y con mucho más descaro en asuntos que resultan mucho más complicados de contrastar o de verificar? Y respecto a lo segundo, ¿por qué hacen regularmente esto? ¿Qué les motiva a inflar su titulación académica? Podríamos pensar que entronca meramente con el pecado capital de una buena parte de la sociedad española, que es la titulitis. Sin embargo, esta titulitis es especialmente grave, por los motivos que a continuación voy a exponer, dentro de la clase política española. Un título universitario, en principio, sirve para dos cosas. La primera, para adquirir un conjunto de conocimientos que supuestamente te serán útiles para ganarte la vida, es decir, para generar valor económico, utilidad, bienestar a tus conciudadanos, y por otro, para señalizar, para acreditar de una manera más o menos sencilla que supuestamente cuentas con un conjunto de capacidades intelectuales y de aptitudes personales conducentes a completar unos estudios supuestamente complicados. Es decir, que un título universitario de entrada te diferencia frente a todas las demás personas que no tienen título universitario.
Eso mientras no se multipliquen los títulos universitarios, porque en ese caso no te diferencia ya de nadie. Lo anterior significa, por consiguiente, que incluso estudios completamente inútiles desde el punto de vista de su contenido pueden ser aún así convenientes para una persona de cara a señalizar frente al resto de la sociedad que ella sí tiene una capacidad intelectual, una disciplina, una constancia, unas inquietudes personales, una cultura del trabajo suficiente para haber completado esos estudios universitarios que luego a lo mejor, ya digo, no sirven de nada, salvo de barrera de la vida para mostrar que tienes esas aptitudes que es más difícil comprobar que otras personas sin título universitario poseen. Trasladándolo al caso de Noelia Núñez, si nos creemos que es graduada en Derecho, en Ciencias Jurídicas de la Administración y en Filología Inglesa, aunque no sepamos nada más sobre ella, tendemos intuitivamente a pensar, pues esta chica sí que es trabajadora, sí que es inteligente, se ha sacado 3 grados, algo tendrá, debe de ser verdaderamente competente. En cambio, si no tiene ningún título universitario, aunque quizá sea una persona valiosísima, de entrada podemos pensar, ¿y cómo es que no ha obtenido ningún título universitario? ¿Es porque no tiene ningún tipo de capacidad para ello? ¿Porque no es inteligente? ¿Porque no es competente? Intuitivamente, por tanto, tendemos a otorgarle más valor, más competencia a la persona que nos dice que tiene títulos universitarios que a la persona que no los tiene, aunque el criterio puede ser muy erróneo, puede ser más valiosa, más competente la persona que no los tiene que la que sí los tiene. Por eso mucha gente quiere tener títulos universitarios, aunque sea de materias que luego no utiliza para nada en su vida profesional, porque tener un título universitario es un galón que eleva tu estatus, tu categoría profesional frente a todos los demás, al menos de entrada. Esto, como digo, es algo general, no solo de la sociedad española, sino de prácticamente cualquier economía moderna. De hecho, hay un libro muy interesante del economista Bryan Caplan, The Case Against Education, donde justamente critica que esta última función de los títulos universitarios, la señalización, ha generado este clima de titulitis que solo sirve para despilfarrar masivamente recursos económicos. Pero dejando esto último de lado, como digo, la función señalizadora de un título universitario es algo muy generalizado en nuestras economías. Pero es, y esto es lo que quiero recalcar, especialmente importante para la política española. ¿Por qué es especialmente importante para la política española? Pues porque, como decía, un título universitario es una manera bastante común, bastante extendida, de acreditar frente al resto de la sociedad una serie de conocimientos o de aptitudes personales. Que sea una manera de acreditar esos conocimientos o esas aptitudes no significa que sea la única manera de hacerlo. Si llevas muchos años generando valor para el resto de la sociedad y el resto de la gente lo ve, si tienes una cierta reputación en que sabes, por ejemplo, gestionar una empresa, pues entonces no necesitas un título universitario que lo acredite. ¿Cuál es el problema de la política y muy en especial de la política española? Pues que la inmensa mayoría de las personas que entran y que ascienden en política no tienen ninguna otra capacidad, ninguna otra aptitud, ningún otro mérito que el de agachar la cabeza, que el de ser leales, que el de ser sumisos, que el de decir continuamente sí buena a los cuadros dirigentes del partido. Entran siendo cachorros en política, sin haber trabajado ni generado nunca valor en el sector privado o ni siquiera en el sector público, y van escalando dentro del partido según su grado de sumisión al líder respectivo del partido, en este caso Noelia Núñez a Isabel Díaz Ayuso, y posteriormente, claro, a Alberto Núñez Feijóo, y luego según su capacidad para carretear algunos votos en favor del partido. Esos son los criterios en función de los que se asciende dentro de la política española. Y claro, si eso es así, si tu único currículum profesional en realidad es el de haber agachado la cabeza ante el líder del partido, pues entonces necesitas justificar ante la opinión pública algún tipo de mérito alternativo que no sea ese tan obvio, tan evidente y tan criticable
necesitas justificar ante la opinión pública española que mereces estar ahí por otras razones, por otros logros, por otras conquistas. Y es ahí donde encaja perfectamente el título universitario. Si tú dices, yo tengo 2, 3, 4, 20 grados universitarios y 7 doctorados, pues entonces, aunque no hayas trabajado nunca ni en el sector privado ni en el sector público, como esa hiperinflación de títulos supuestamente es una hiperinflación de acreditaciones, entonces esos títulos justifican a posteriori la posición dentro del partido o dentro del gobierno que has alcanzado. Y claro, si no tienes esos títulos, entonces te los vas a tener que inventar. Porque, repito, si tu único mérito profesional es haber agachado la cabeza ante el líder del partido, y el líder del partido justamente por eso te asciende, y no tienes nada más que eso, pues entonces te vas a inventar méritos alternativos para tapar el motivo por el que has terminado ascendiendo. Pero además, claro, esto último abre otro melón que resulta pertinente comentar. Si toda tu vida profesional la has desarrollado dentro de la política, si el principal motivo por el que se te ha valorado es por la lealtad, por la adhesión inquebrantable al líder, y si además no tienes otras competencias, otras capacitaciones, pues entonces tu único modo de medrar social y económicamente es permaneciendo dentro de la política. Es decir, que este mismo vicio de aparentar quién no eres y de aparentar unas competencias que no posees, también explica por qué mucha de esta gente es completamente alérgica a abandonar la política. Porque fuera de la política no se pueden ganar la vida, o al menos no tan decentemente como en la política. Vamos, que en España tenemos un profundísimo problema de selección adversa de nuestras élites políticas. Son los peores los que se meten en política y los que terminan ascendiendo al poder. Y como son los peores, tienen que ocultar que son los peores, ¿cómo? Inflando sus méritos profesionales. Y como son los peores, ni tienen escrúpulos morales para abandonar la política, ni se atreven a hacerlo porque fuera de la política haría mucho frío.